El Señor Dios Todopoderoso que nos regala esta hermosa mañana para estar en su presencia después de 3 días hermosos de pregonación de la palabra, buscando siempre captar la salvación de los amigos. Amén. 3 días de campañas, extraordinario, aquí estamos. ¿Están cansados? El siervo William decía, y efectivamente era así, las campañas de aquel tiempo, en los años 80, 90 y primera década del 2000, sobre todo en los 80 y 90, eran de 30 días de campaña, y las más pequeñitas de 15 días. Ahora hacemos 3 y es bastante complejo, pero bueno, los tiempos han cambiado, pero gloria a Dios, aquí estamos bendiciendo y sirviéndole al Señor. Amén. Vamos a pedirle a los niños que puedan salir al lugar que se les ha asignado hoy. Gloria al Señor. Y los demás niños nos quedamos aquí. Amén. ¿Usted se considera niño? La Biblia dice que si no nos hacemos, eso es un mandato, no es una sugerencia. Como niños no podemos entrar. No podemos. No hay forma de entrar al reino de los cielos. Así que los niños de 80, 70, 30, 25 años nos quedamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y como estamos escalvando en algunas escrituras que escribiera Pablo, sobre todo a la iglesia de los Corintios, que hoy con la ayuda de Dios debemos concluir. Para eso entonces deben buscar en 2 Corintios capítulo 13. Vamos a ir al verso 11. Y vamos a ver lo que este siervo le va a decir como despedida a este grupo de creyentes, teniendo el deseo de ir a verlos de manera personal. Y vamos a ver acá algo extraordinario que va a suceder no solamente en esta carta, sino en otras tanto, lo que se llama la doxología, y le vamos a explicar qué es eso y en qué consiste y lo bueno que podemos extraer de todas estas verdades. El capítulo 13 de 2 Corintios, vamos a leer desde el verso 11 al final, termina ya en el 14. Y gloria al Señor. El día domingo pasado, que se celebró el Día de las Madres, la lluvia fue fuerte, llegamos algunos pocos y había algo de frescura. Ahora no ha llovido, pero gloria a Dios, algunos tienen algo de calor. Pero sea en frío, en calor, en lluvia o en brisa, siempre venimos a adorar a Dios. Amén. Que no se pierda usted nunca de esta verdad y de este objetivo, porque no podemos extraviar en ese objetivo. 2 Corintios capítulo 13, verso 11 al verso 14, vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, y todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso añada vida y paz a su palabra hoy, mañana y siempre. Amén. Pueden aplaudir y sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de este saludo extraordinario que Pablo no solamente lo va a dar acá, sino que otros escritores también lo van a hacer. Sobre todo el escritor a los hebreos, que nos dice quién pueda ser los candidatos más plausibles o que pudieran estar allí, es Bernabé y Pablo. El saludo, la doxología que se esgrime allí es extraordinario, cómo exalta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no quiere decir otra cosa la doxología que la exaltación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Extraordinaria doctrina que nosotros tenemos, la doctrina de la triunidad. Dios es trino y es uno. ¿Cómo se explica esto para que la gente lo pueda entender hasta quedar saciado? A través de la Biblia. Y sobre todo si el hombre abre su corazón, incluso observándose a sí mismo, pero no desde la óptica humana, sino desde la perspectiva de Dios, entonces también puedes entender que todos los seres humanos son un ser triuno. Los seres humanos somos todos un ser triuno, porque Dios nos creó conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Nosotros somos una réplica de Dios en miniatura.
al punto de que el salmista en uno de sus exaltación profética dijo que nosotros somos dioses con D minúscula. Volviendo al tema de la doxología, de cómo se exalta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sepamos que Dios se ha revelado de esa manera. No es la iglesia romana, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia protestante que cree esto porque le da la gana. Es porque así Jesús lo reveló desde que empezó a hablar el Evangelio. Digo todo esto porque hay grupos por allá que nos van a separar a nosotros porque ellos se consideran que han interpretado correcta y especialmente la Escritura al decir que solo Jesús es el que predomina en la Escritura y que solo Jesús, a Él solo debemos adorar, servir. Y Jesús siempre habló del Padre, y en algunas de las manifestaciones donde Él estaba allí como uno más de los humanos, el Padre le habló directamente, incluso dándole el título: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y para eso me estoy refiriendo al capítulo 3 de Mateo, en su parte cuando empieza a hablar del bautismo, que Dios le había dicho a Juan el Bautista: sobre quien tú veas que venga el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y sucedió en Jesús, allí se narra. Entonces, la verdad, no es una idea, la verdad, el principio, la doctrina de que Dios es uno y es triuno está palpable, evidente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Amén. Observándonos nosotros, decía yo, pero desde la perspectiva de la Biblia, no desde la perspectiva intelectual o humana, porque así no se conoce las cosas de Dios. Es a través de la palabra, el mapa que Dios nos dejó para que nos conozcamos. La Biblia te debe revelar. Si tú eres una persona que has estudiado la Biblia, tienes que tener ya claro después de un tiempo, quizás no al momento, pero después de un tiempo de estudio mínimo de 3 años, debieras tener claro quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y luego, quién es Dios, qué ha hecho y qué está haciendo. Y observarte a ti mismo, porque quién eres, tiene que saber quién eres según Dios, porque según la raza humana hay diversidad de opiniones como agua en el océano. Entonces, según Dios, debes saber que Dios ha revelado que somos un ser triuno. Somos un ser en de tres maneras. ¿Cómo? De manera física. Lo hemos hablado en otra ocasión, estoy recapitulando para que cuando entre a hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo tengan este magistral ejemplo de que nosotros somos un ser triuno. Tenemos, primero la Biblia lo registra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Las ciencias humanas como la psicología, la psiquiatría, la sociología y otras tantas que se están inventando estudian al hombre desde afuera hacia adentro. La Escritura lo estudia desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo del más adentro es lo más relevante e importante en el ser humano. Por cierto, ¿qué es lo que el ser humano en lo que más se ocupa y lo que más atiende? ¿El espíritu? Diga sí o no. No. ¿El alma? No. El cuerpo. De hecho, las grandes industrias de cosméticos, y pare usted de contar, e incluso si no hay enfermedad inventan una, porque saben que el hombre, Satanás lo dijo, se lo dijo a Dios: Dios, tú sabes que un hombre enfermo es capaz de entregarme su alma a mí. En pocas palabras, por eso es que la brujería, la hechicería, la santería, siempre a Satanás le dice al hombre: te voy a dar todos los placeres y riqueza que quieras, pero tu alma me pertenece. Y ellos hacen pacto, según de los más grandes que se hacen, el pacto de sangre, emulando el pacto de sangre que hizo Jesús en la cruz, que nadie ni nada se puede comparar a ese pacto. Pero volviendo al hombre, entonces Dios en la Escritura, me refiero a 2 Corintios, si mal no recuerdo, capítulo 5, verso 23, los bibliólogos que puedan confirmar se lo agradezco, y no bibliólico de manera irónica, sino que son duchos en la Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, verso 23, dice que Dios guardará de manera irreprensible, porque debemos nosotros guardar de manera irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ocupándose Dios en primer lugar del espíritu, que es lo más importante. ¿Todos los seres humanos tienen espíritus? Sí. Sí, se forma cuando de manera extraordinaria se forma el ser humano en el vientre de la madre. Dios le asigna un espíritu único, no hay dos que se parezcan. No hay algo que se le parezca, todos son únicos, incluso los gemelos, morochos, hemos explicado todo eso, son únicos. Ahora bien, ¿cómo nace una persona con el espíritu? Nace con el espíritu muerto, porque viene
con pecado de fábrica. Por eso la gran necesidad de encontrarse con Dios, que es el único que lo puede activar en la vida de Dios. Mientras el hombre está muerto, el hombre ve a Dios extrañamente y se imagina de Dios un palo, una estatua, una idea, lo que quiera y lo que no quiera. Porque algunos dicen, no creo en Dios, Dios no existe. Todo eso es posible en la mente del hombre porque él está muerto. Pero una vez que recibe el aliento de Dios, que es la palabra, si abre su alma, que es el ser humano en sí, o sea, el centro del ser humano, si abre su alma, entonces el aliento de Dios llega y se crea la nueva criatura de la cual Jesús habló. Los profetas, los patriarcas y los grandes del Antiguo Testamento no pudieron hablar de esto porque era para ellos velado, estaba reservado para el tiempo de Jesús. Ustedes van a oír que el Señor, cuando abría estas verdades, decía, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo, afirmando que ahora las cosas iban a ser de acuerdo a su perspectiva y su revelación, que era la más y es la más extraordinaria, que hasta el sol de hoy, después de años de estudios, nos seguimos sorprendiendo como un niño, porque es extraordinario estudiar a Dios. Entonces, hablando de ese aliento que recibimos, Jesús le dijo a aquel hombre, el capítulo 3 de Juan, le dijo a aquel hombre experto en la ley, me refiero a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ya él había nacido. Nicodemo debió haber tenido, cuando hablaba con Jesús, entre 45 y 50 años. Y él mismo dice, pero debo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. O estás mamándome gallo, como decimos nosotros. Mamándome pollo, dicen los adolescentes por allá. No, te estoy hablando de verdades extraordinarias, que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. O sea que con alma y con cuerpo no se puede entrar al reino de los cielos. Se entra es como naciendo de nuevo y estando en el Espíritu. De hecho, cuando Juan fue llevado al tercer cielo, según la narración del primer capítulo de Apocalipsis, estaba yo en el Espíritu y fui llevado en el Espíritu. O sea, para entrar a las cosas celestes, donde Dios es el Rey absoluto y la paz es el aire que se respira, es necesario ser espirituales. Que por cierto, yo creo que todos los que estamos aquí somos espirituales. Aleluya. Porque hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo es rendir mi alma a Jesús y se crea la nueva creación, el nuevo pensamiento y todo empieza a marchar. Todo esto es el preludio, todavía no entró el mensaje porque dije que voy a hablar de la triunidad de Dios. Amén. Amén. Triunidad de Dios. Cuando nos referimos a triunidad, nos referimos que Dios uno se ha revelado como Padre. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero Dios, el espacio del Antiguo Testamento quedó relegado y reservado para que Dios el Padre obrara. Aunque hubo manifestaciones del Espíritu Santo y el mismo Señor también se hizo presente, pero el protagonismo casi en el 99% lo tuvo el Padre en el Antiguo Testamento. Por eso incluso se le reconoce con sus títulos más que con el nombre Padre o con un nombre específico, aunque Dios dio el nombre, pero las primeras escrituras refiriéndose a Dios se refieren como Elohim, Dios, Adonai, Señor. Y luego Dios le dejó eso al Señor Jesús para que hablara de manera minuciosa acerca de la relación que debemos y podemos tener con el Padre. Así que el protagonismo del Padre en el Antiguo Testamento es patente, es evidente, es real, al punto de que cuando Dios está a punto de construir al hombre, de formar al hombre, de crear al hombre, Él dice, hagamos, habló en plural, dándole participación entonces a lo que nosotros creemos como la triunidad. Y hay múltiples ejemplos que pudiera decirle de cómo se vivió o se dio la triunidad en el Antiguo, pero siempre el protagonismo lo va a tener el Padre en el Antiguo Testamento. ¿Quién tiene el protagonismo en el Nuevo Testamento, en lo que reconocemos como el Evangelio? ¿Quién tiene el protagonismo? ¿El Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? El Hijo. Entonces Dios, el Padre, se revela de primero en el Antiguo Testamento. Pero luego viene Jesús y se revela allí en la parte media de la revelación que Dios le ha dado al hombre. Pero Jesús estuvo muy claro, muy preciso en decir, yo tengo que irme, porque si no me fuere no va a venir la otra persona de la triunidad, que es el Espíritu Santo. Y aunque efectivamente en esencia cuando Jesús habla al Padre, habla al Espíritu, cada uno de ellos se manifiestan y se mueven según el propósito de Dios para nosotros. Así que el Señor nos enseñó a orar, Jesucristo en persona, nuestro hermano mayor, nos enseñó a orar y dijo, cuando oren,
oren al Padre de esta manera, refiéranse siempre en mi nombre, porque efectivamente ustedes y yo sabemos que la única forma y fuente de llegarnos al Padre es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, la única unidad de acercarnos a Él de manera muy extraordinaria y muy precisa. Ahora bien, el Señor sí operó desde su nacimiento, físicamente hablando, hasta que es recibido en las nubes por el Padre. Él estuvo presente aquí y habían ciertas preguntas, las cuales, gracias a Dios, que algunos discípulos curiosos se las hicieron. ¿Se acuerdan cuando Él hablaba en el capítulo 14 de Juan? Siempre pasamos por ahí y hablaremos de esto, porque este hombre llamado Tomás le dijo: Señor, te hemos oído hablar del Padre y para nosotros es algo realmente nuevo y extraordinario. No sabíamos que podíamos referirnos al gran yo soy, al Dios prendido en fuego, como Padre. Pero yo quisiera como verlo, porque yo he visto a mi Padre físico y sé cómo es ese Padre. Porque él está preguntando, y Jesús sabía el concepto que él tenía, era que ellos creían que Dios el Padre es una bola de fuego sin forma. Y él dice: enséñame a ser Padre. Pero tú estás hablando de manera muy diluida y lo hemos entendido, por lo menos lo que dice, pero cuando llegamos a la imagen del Padre los colores se nos mueven, los hilos se nos enredan y no entendemos. Muéstranos al Padre, una simple foto del Padre y nos basta, dijo él. Y el Señor le dijo de manera más extraordinaria: Felipe era el hombre, ¿verdad que sí? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que Jesús operó también como Dios y único, operó en la esencia del Padre, operó en la esencia del Espíritu. El Espíritu, cuando opera en la esencia del Padre, en la esencia del Espíritu. Solo que de manera ordenada y más precisa, para sacar mayor provecho nosotros en nuestra humanidad y entendimiento, sepamos que Dios es Padre, tiene el Hijo que nos hace intermedio y quien nos inspira y nos da la vida creyente para vivirla acá de manera efectiva, es el Espíritu Santo. Que algunos confunden la manifestación en la llenura del Espíritu Santo o la vivencia del Espíritu Santo en el individuo cuando la persona recibe el bautismo. No, recibir el bautismo es una experiencia que puede tener la gente o no la puede tener. Tiene que ver con su búsqueda personal. Pero la radicación, la vivencia del Espíritu Santo en el individuo como persona es cuando el ser humano cree. De hecho, antes de que el ser humano crea, el Espíritu Santo ya está obrando en él, porque tiene que convencerlos el Espíritu Santo. Por eso siempre le digo a los predicadores y a aquellos que tratan de convencer a las personas con artilugios, con formas y maneras, incluso con buen corazón, pero no lo trate de convencer usted, deje que lo convenza el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a convencer desde adentro hacia afuera. Y eso es lo mejor, porque es posible que alguien por complacerte te diga: sí, yo creo en eso, y usted se conforme y no está creyendo en nada. Pero al Espíritu Santo, ¿quién le echa cuenta? Si Él ha estado en todas las formas y maneras en que el hombre se ha movido, y el diseño del ser humano lo tiene el mismo Dios. Él lo conoce. Por eso ningún hombre se conoce pleno y absolutamente. El que lo conoce pleno y absolutamente se llama Dios. Entonces deja que sea Dios el que te revele quién eres tú, para que tengan menos problemas, sobre todo a la hora de la cual va a ser inevitable. Cuando te toque la hora de partir, si hay dibujos e ideas raras en tu cabeza, eso es lo que va a privar. Por eso todos los que se sientan en cualquier lugar de la tierra a recibir la palabra, tienen que tener claro y preciso lo que Dios ha dicho de ellos, de mí, de usted. Porque ese va a ser el valor, el baluarte, la fortaleza que usted va a tener para enfrentar todas las problemáticas que vienen en la tierra, y sobre toda esta que todos estamos llamados en primera clase a participar, de la muerte. Entonces Dios se reveló en el Antiguo Testamento de manera fehaciente y con mucha abundancia como Padre, solamente que se dio a conocer con los títulos. Aunque le dio el nombre a Moisés, los judíos lo vieron tan extraordinario y tan grande que no lo querían pronunciar, no querían articular la forma del nombre de Dios, porque no querían ofender. Porque cuando Dios se le revela a Moisés en los 10 mandamientos, si mal no recuerdo, creo que el cuarto, le dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces ellos escribieron ese aliento que salió de Dios, y como en ese tiempo la escritura hebrea era primitiva, no tenía vocales, entonces se puso el tetragramatón, 4 letras consonantes para el nombre de Dios. Y el que quiere saber más de estos detalles está invitado a los estudios de los lunes a las 4:30, porque no voy a entrar en esos detalles, porque eso es materia de harina de otro costal, quiero decir.
Entonces, hablando de Dios Padre, sí, Él se reveló, se le conoció por sus títulos, ellos tenían una imagen de que para acercarse a Dios, lo más cercano a Dios era a través de los rituales y sacrificios. Y así lo hicieron por años. Por eso es que a ellos se les ha hecho y se les hace difícil en los días de Jesús al judío, y hasta el sol de hoy al judío se le hace difícil accesar a Dios a través de Jesús, porque para ellos es muy fácil, según ellos. Fácil para el ser humano, pero para Dios le costó su hijo en la tierra. De la manera en que Jesús se entregó por nosotros. Ustedes lo sabemos y hemos hablado de eso. En las semanas pasadas, en el mes pasado, aprovechamos que para la iglesia tradicional es la Semana Mayor y hablamos acerca del sacrificio, trayendo a 7 predicadores que cada uno habló de esas palabras que esgrimiera Jesús desde la cruz. Y hablamos con algunos detalles, pero en verdad que algunos detalles siempre quedarán reservados para que tú los recibas a través de la revelación. Así que ningún predicador, ninguna conferencia, ningún libro te va a dar toda la totalidad de Dios. Es imposible. Así que no debe usted ni debo yo conformarme con lo que se me dice. Yo debo buscar en la fuente que es la palabra, que es un mandato del Señor, no es una sugerencia, no es si quieres o puedes, es un mandato. Escudriña la palabra. Si tú escudriñas la palabra y estás esperando salvo, es posible que en un momento de tu interés y de tu entrega por el estudio de la palabra, de esa palabra de letra y tinta, que es el papel que tenemos de lo digital, salta a tu espíritu una palabra revelada y Dios te dice te sano, y tú la crees y te sanas, sin necesidad de que nadie te ministre, porque estamos hablando con el Dios vivo. Nuestra relación no es con rituales, no es con imagen, no es con idea, es con el Dios vivo. Amén. Se ha revelado el Dios vivo, es uno y triuno. Se ha revelado como Padre, usted lo puede conciliar sin ningún tipo de problemática como Padre. Sin embargo, a algunos se les presenta como problema porque tuvieron una mala imagen de un padre. Cuando hablábamos en la temática del culto de caballero acerca de el Padre, que era el tema principal, la familia y sobre todo el Dios Padre y lo que es la función de un padre como tal, aquel predicador, si mal no recuerda, dijo que algunos tienen ideas extrañas acerca de Dios como Padre porque nunca ha tenido una imagen nítida del Padre físico. Es más, algunos ni siquiera lo han tenido. E incluso algunos ya son padres y no saben cómo funcionar como padre porque tienen una idea desdibujada de Dios y del Padre que vieron. Y ahora ellos como padres no se presentan, no saben cómo hacer, no saben cómo funcionar, no son protectores, no son proveedores, no son sobreveedores, porque sencillamente han relegado incluso su trabajo a la dama o a nadie. Y estos espacios los aprovecha el enemigo para crear cualquier idea extraña acerca del Padre, porque él sabe que si alguien tiene una idea extraña acerca del Padre físico, cuando se le hable de Dios como Padre, no lo va a conciliar. Gracias a Dios que no es por entendimiento, es porque el Espíritu Santo convence a la gente desde el interior. Por eso es que cada vez que te sientes en cualquier lugar a escuchar la palabra de Dios, si quieres hacer bien, presta mucha atención. Porque Jesucristo dijo, el que tiene oído para oír. Y en verdad no todos los predicadores tienen palabra revelada. Hay algunos que hablan de sus inventos, de sus ideas, de cosas por aquí, de cosas por allá. Quizás están aprendiendo, quizás otros nunca fueron llamados a ser predicadores. Pero cuando usted huela una buena comida de la palabra, no le preste atención a nada a su alrededor, sino a la palabra. Amén. Porque ella es la que te va a dar forma clara y precisa de quién es Dios, de quién eres tú y todo lo que te está pasando y te va a pasar y lo que nos espera en el futuro. Cosas extraordinarias que Dios el Padre preparó. Por cierto, ¿dónde van a estar nuestras moradas? ¿En la morada del Espíritu Santo? ¿En la morada del Señor Jesús? Jesucristo dijo, les voy a preparar casa. Hay millares de pasos y es como Dios podía hablarnos de cosas que no íbamos a entender, pero les voy a preparar casa en la casa de mi Padre. Parece que la armonía que existe entre Jesús y su iglesia es tan extraordinaria que no se puede poner ni en el cielo nuevo ni en la tierra nueva, que es extraordinaria. No en la Nueva Jerusalén, que es algo magnífico, una ciudad extraordinaria con dimensiones que se nos pierde cómo cuantificar y cómo llevar una imagen clara de ella. Pero allí no está la morada de los redimidos por Jesús. Va a estar en la casa del Padre. El Padre tiene una casa y esa casa es múltiple, inmensamente como todo en el cielo, es eterno. Entonces nosotros, lo que logremos la victoria de honrar y amar a Dios, vamos a alcanzar la bendición de morar en la casa del Padre. Aleluya. O sea que usted y yo tenemos casa, ¿dónde? Un voto norte, un voto sur. La Lagunita Country Club allá en Caracas, Beverly Hills en Japón. ¿Dónde? En el tercer cielo.
La gente se ríe, algunos no entienden. Yo sé que no lo entienden. Yo tampoco lo entendía, por eso también me río. Todos nos reímos, todos quedamos en paz. La gente no sabe de esto hasta que no tiene imágenes nítidas del reino, y las imágenes, aunque de aquí tratamos de que salte a tu espíritu, tienes que ser tú que abras tu espíritu para que las recibas. La revelación no forza, la revelación llega y yo tengo que aceptar. Si quieres ver a Dios en sus bendiciones, los únicos lentes que existen son los lentes de la oración. Es los lentes que han usado todos los hombres de Dios desde el principio hasta el final. Mientras Dios esté velado por causa del pecado que tenemos, será así. Una vez que se consumen los tiempos y se revele el estado eterno de todas las cosas, no hay problema. No vamos a ver a Dios en imágenes difusas ni ahí palpadeando, sino que lo vamos a ver nítido y claro. Como ya debe estar en tu espíritu tiene que estar claro que Dios es Padre, amén. Que Dios es Hijo, amén. Y que Dios es Espíritu Santo. Si alguien se refiere a Jesús como Padre, ¿está mal o está bien? Está bien. Está bien porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo siempre opero en la misma operación de mi Padre. Hay una unidad extraordinariamente perfecta. Pero ¿qué sería lo más ideal? Decirle a Jesús Señor. Y reconocerlo como el Hijo de Dios, que por cierto es de las revelaciones más exquisitas de esos tiempos, que no la tuvieron los hombres, primero la tuvieron los que la esgrimieron, la articularon. El primero fue Satanás. Cuando Jesús fue llevado al desierto y estuvo 40 días y 40 noches en oración, dice que terminó de ese ayuno y se presentó el tentador diciéndole: si eres hijo de Dios, de manera negativa. No había forma ni manera de que ningún ser humano entendiera, tuviera articulado en su mente, tuviera un concepto en su mente de que Jesús o de que algún humano fuera hijo de Dios. Eso era inconcebible. Ellos tenían que los únicos hijos de Dios descendían prendidos en candela, llamados ángeles. Y ahora el demonio reconoce que Jesús es hijo de Dios. Y cuando Jesús fue, se acuerda, a la región de Gadara, aquella posesión demoníaca que estaba en aquel hombre, cuando se postra, ¿qué le dice? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué le reconocen con ese título? Porque Jesús lo tiene de sobra. Él es el unigénito Hijo del Padre. ¿A qué se refiere la palabra unigénito, muy nombrada cuando decimos Juan 3:16? Que es el único hecho a esa esencia, es el único que tiene esa esencia, no hecho, es el único que tiene esa esencia. Después de Él, entonces, Él nos ha dado a nosotros la calidad de su esencia. Por eso ninguno puede ser hijo de Dios si no reconoce a Jesús como Señor. No importa que tenga batola, sombrero grande y vive en el Vaticano, o que sea un brujo chamán, no importa quién sea, ni lo que haga, ni lo que tenga, ni lo que deje de tener. Si no recibe a Jesús como Señor de verdad en su corazón, no puede ser hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Nosotros, para complacer a la gente, y la cultura humana siempre le dice: todos somos hijos de Dios, y es bonito, pero no todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, sí. A todos Dios nos ama, sí. Dios tiene propósito con todos, sí. Pero hijos de Dios son aquellos los que voluntariamente han rendido su vida a Jesús para someterse a los mandatos de Dios el Padre. Es para someterse a los mandatos. Porque efectivamente, como todavía tenemos alma y estamos moviéndonos en este sistema humano, necesitamos someternos a diario a vivir en el espíritu, porque se nos hace fácil vivir en la carne y vivir en los placeres del alma. Pero vivir en el espíritu es ultra super difícil acá en la tierra. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, nadie lo logra. Por eso era necesario, y cuando Jesús le dice: es necesario que yo me vaya, pero alguien le dice: Señor, pero quédate por lo menos escondido y el Espíritu Santo desciende por aquí. No, así no obramos. Yo tengo que irme y sentarme a la diestra de Dios el Padre, que por cierto, lo que tienen una idea unitaria de Jesús, que es solo Jesús. Hay un grupo de creyentes que se desvió de la cristiandad nuestra y anda por ahí pregonando eso. Ellos dicen que eso es una imagen rara que la gente debe tener del Señor, es una ilusión. No recuerdo ahora el artificio que usan, pero dice la Escritura que una vez que Jesús asciende como hijo y se va allá, dice la Escritura que se sentó a la diestra del Dios Padre.
Padre. O sea que hay un trono para el Padre, hay un trono para el Hijo, y no tengan miedo, también hay un trono para el Espíritu Santo. Y de allí subyacen millares y cientos de miles de tronos donde están los seres extraordinarios que Dios solamente conoce, y es bien posible que algún hombre o mujer de Dios que haya pagado el precio y cumplido el propósito de Dios al 100% se siente también en alguna de esas esferas primarias del reino de los cielos, porque así son, esferas. ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Yo sé que todo no, pero sí lo suficiente para ser edificado. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros debemos conciliar a Dios como Padre. Tienes que verlo como Padre. Como Padre Dios te provee. Como Padre Dios vela por ti. Como Padre Dios ha hecho todo lo posible para que no te falte nada como hijos. Cuando decimos que alguien tiene una idea extraña del Padre porque el Padre no funcionó y piensa que Dios va a ser igual, no. Si tú recibiste y crees que Dios es Padre para ti, tienes que saber que Dios vela sobre ti, que Dios es un Padre amante. La idea de que Dios es un Padre lleno de ira y lleno de juicio sobre el ser humano, eso es para el pecador que no se arrepiente, que esa imagen es para ellos. Pero lo que nos hemos arrepentido y conocido a Dios, en su gran amor hemos comprendido que Dios es Padre bondadoso. Dios es Padre bondadoso. Cuando Jesús estaba introduciendo esta verdad absoluta, tuvo que poner ejemplos bastante radicales porque si no, no lo iban a entender. Le dijo, ¿quién de vosotros le pide a su padre que lo ama un pan y el padre le entrega una piedra para que se la coma? ¿Quién de vosotros? Un padre obstinado que no conoce a Dios de acá de la tierra, porque no solamente le dan piedra, le dan hasta un tiro a un hijo, y hemos visto esto de sobra en estas culturas. Pero hablando de los que tenían el corazón de padre de verdad, que para este tiempo, por eso lo entendemos que este tipo de cosas fatales pasan, porque el corazón del padre se ha desaparecido en los corazones de los hombres y de los hijos también. Hay una promesa que dice que Dios volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso está en boga y está en vigencia sobre algunos que claman y creen en estas verdades, pero en la gran mayoría funciona lo contrario. Están perdiendo ese amor hacia el hijo, ese hijo hacia el padre, porque es propio de los tiempos finales que estamos acá sufriendo. Pero volviendo a los que estaban frente a Jesús, que eran personas de corazón bondadoso hacia sus hijos, él dijo, si usted, un hijo, le pide un huevo, ¿le van a dar una serpiente? Si los padres de esta tierra, cuando sus hijos le piden ayuda, se la dan, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará la cosa que ustedes necesitan? Amén. O sea que todo lo que usted tiene ahorita es porque se lo dio el Padre. Amén. Y algunas otras porque usted se metió en lío y las pidió, las compró, las ultrajó, sabrá Dios qué. Pero todo lo que Dios te ha dado es bueno y es bueno. No hay otra forma de entenderlo, es bueno. Entonces Dios, como Padre bondadoso, Él nos va a dar las cosas que querramos o las que necesitemos. Usted le puede pedir a Dios una metralleta, Señor, para cuidar mi casa, Señor, un cuchillo bien amolado, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero un perro que muera. Y el Señor te va a mandar lo que Él considere que usted necesita. Amén. Porque como Padre, Él no está viendo el futuro con ambigüedad y confusión. Él está clarito en lo que es tu futuro. Gracias a Dios que tenemos un Padre de ese calibre. Por eso no tengas miedo a lo que te pase. Si tienes miedo es porque no estás confiando en el Padre. ¿Se acuerdan cuando teníamos a nuestros niños pequeños? Yo lo hice casi no delante de mi esposa porque ella tenía cierto miedo al agua y no quería que mis hijos nadaran, pero yo los enseñé a nadar desde muy temprano. Y los enseñé a nadar primero conmigo en mis brazos y luego tirándose de algunos sitios hacia el agua y yo agarrándolo para que se fueran desprendiendo. Pero veía que tenían grado de confianza. ¿Por qué? Porque yo les enseñé desde pequeños. Lánzate, y se lanzaban sabiendo que yo estaba allí. Eso es un grado de confianza, pero al principio, si yo no se lo hubiese enseñado, lánzate, el niño ve el agua y se queda llorando. Muchos lloran y se quedan llorando. Él no tiene confianza, pero no tiene, no porque está mal, no tiene porque hay que enseñársela. Dios tiene esa esperanza y esa confianza contigo. Tú no tienes confianza con Dios porque no confías en Él. Aunque Dios te ha dicho estoy contigo, tú dices, pero en esta enfermedad, ¿cómo estará Dios conmigo? En este problema que me están acusando de esto, ¿dónde está Dios contigo? Siempre está allí. Amén. Que tú no lo ves porque no confías en Él es otra cosa. Amén. Pero a medida que vayas confiando, a medida que Dios se vaya siendo tu amigo, hasta este calor te va a parecer frío. Gloria.
y vas a dejar de mover las manos para desesperarte. A los que están desesperados por el calor, quizás alguna condición física se lo lleva, tensión alta, baja, no sé cómo es el asunto, pero dejen de mover las manos y los papelitos para que usted vea que se enfría. Pero si empiezan a mover, están agitándose y produciendo su calor interno, que es más fuerte. Lo cierto es que Dios en su bondad ha contemplado que nosotros pasamos por este mundo lleno de problemas y llegamos a su casa. Amén. Aquí le pongo este ejemplo que me sirvió y debe servirle a los que escuchen con atención. Cuando un padre que ama a su esposa y por cierto tiene un hijo o una hija, por ejemplo los instrumentos que tenemos ya a cierta semana de gestación se nos dice es varón, es hembra, aunque algunos se han confundido. Y algunos que están confundidos van a la sala de médico porque se han portado mal con la esposa y es posible que la esposa se haya portado mal con ellos siendo el infiel. Entonces están en la sala del hospital y algunos le preguntan ¿qué es? ¿Varón o hembra? Y él dice no sé. Entonces dice Señor, que sea hembra. No Señor, que sea varón. No Señor, que sea mío. Pero Dios no tiene problema con eso. Dios sabe que nosotros somos sus hijos, pero hablo de un padre que sabe quién es su hijo y lo espera. Por ejemplo, un varón, es varón, le puso Manuel como él, como a su papá. Yo pinto el cuarto de Manuel, de Manuelito, porque no le quiero decir Manuel porque muy grande, es Manuelito, bonito. Lo pinto de color azul, le compro X, le compro Y, porque viene mi hijo Manuel. Me preparo para recibirlo. ¿Será que el Padre se preparó para recibirte en la mansión del cielo? No lo ponga en duda, Él está preparadísimo. Vamos a ver si tú llegas, vamos a ver si yo llego. Y yo creo que vamos a llegar, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Vamos camino allá, no somos perfectos, pero vamos. Y el Padre cree tanto que pintó tu casa del color que a ti te gusta. El aroma que a ti te agrada, ese es el aroma que va a estar en tu casa. La música, esa es la música. Dios ha preparado todo el escenario para recibirte, porque ahorita estamos tal cual como en gestación. 9 meses de tu vida, 90 años de tu vida. Esta generación, si llega a 80, es tosiendo. Pero Dios ha preparado todo. ¿Estás tú preparado y has pensado en eso? ¿O crees que es una idea para que cuando yo me vaya a morir? No, eso no son ideas. Esas son verdades que es bueno que tú las manejes en tu mente con claridad. Porque ¿quién sabe cuándo nos vamos de esta tierra? Dios el Padre. Usted puede hacer planes para 100 años y resulta que le quedaban 10 minutos de vida. Una vez que terminó de escribir el último plan que usted quería hacer. Dios preparó tu casa. Pero tú sabes que te esperan y te aman en el cielo. Mira, de las cosas extraordinarias que se han extrapolado del cielo a la tierra, Dios le dijo al siervo Daniel, Daniel, el ángel, tú eres muy amado por Dios. En Jesús nosotros somos bien amados por el Padre. Amén. Así que los hijos que están acá y las hijas que están acá, cuando ven que su padre se empeña en algo, en Y, no es porque le quiere crear mal, que Satanás le cree en la cabeza de una joven, de un joven, que el padre lo que está haciendo es porque no quiere que se asocie, es porque quiere hacerle la vida de cuadrito. No, es porque él está viendo un problema del cual mañana no vas a salir y él está tratando de evitarlo porque él tiene un corazón de padre y un corazón de madre. Amén. Los adolescentes ven a sus padres en cierta etapa de su vida como enemigos. Y si usted y yo no nos sabemos conducir y lamentablemente ultrajamos la Biblia cuando dice que no desesperemos a nuestros hijos, entonces acarreamos y agrandamos el problema. Porque como padres debemos tener ese amor que todo lo espera, como dice 1 Corintios capítulo 3. Ese es el amor en pasta de Dios y no nos está dando concepto, nos está hablando de cómo actúa. Claro, actuar a la forma de Dios es muy complejo para nosotros, pero como estamos escritos en la gran escuela del Señor Jesucristo, que vivió como humano y cumplió el rol de ser un hijo de Dios intachable en la tierra, entonces es posible. Porque el modelo que se nos pone delante, gracias a Dios, es un modelo humano que es posible. Jesús vivió como hijo del Dios del cielo, como hijo del Padre, de manera que siempre le agradó. Al punto que si usted hace la voluntad de Dios y le agrada al Padre, es posible que los ángeles hablen. Digan, Paola, me agrada cómo cantas. El Padre siempre se alegra cuando cantas. O a cualquiera de las cosas que usted haga. Usted puede oír la voz de Dios. Lo que pasa es que si no oye la voz del pastor, que le habla en español, ¿y cómo va a oír la voz de Dios si nunca ora? Debemos entender, comprender, que Dios siempre está hablando. ¿Con quién habla Él? Con los que confían en Él. Amén. Los que confían en Él
Él habla con todo, pero ¿quiénes entienden la voz de Dios? ¿Quiénes la entienden? ¿Quiénes comprenden que es Dios? Los que tienen confianza. Si Dios te dice, lánzate, lánzate. Quédate, quédate. Ve, ve. Si todo lo que dice la Biblia, que tú reconoces que es la voluntad del Padre, entonces si tú lo haces vas a ver el beneficio de eso. Porque Dios siempre está buscando nuestro beneficio, porque quien se beneficia de la relación que tenemos como padre e hijo somos nosotros, porque Dios lo tiene todo. Dios lo tiene todo. Dios no necesita de nada, solo que es tan bueno que comparte su gloria con nosotros. E incluso cuando no la entendemos nos empuja para que recibamos su gloria, nos busca para que le adoremos. Él es bueno y en esa bondad nos busca como un padre puede buscar un hijo. Y hemos visto cosas extraordinarias de lo que puede hacer un padre que ama de verdad a su hijo, a su hija, hasta dónde es capaz de llegar. No solamente de irlo a buscar, sino de poner su vida para que lo maten. Hemos visto a padres que han agarrado a sus hijos en ciertos problemas y saben que los hijos tienen esos problemas y le dicen al capo, a quien mira, pero por favor, yo soy el padre, mátame a mí, déjalo a él que se vaya. Fue a buscarlo, lo encontró y ahora desea morir en lugar de su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Amén. Tu padre, mi padre, me ama. Gloria a Dios. Y como Él nos ama, Él sabía todo lo que iba a pasar hoy. Y no te va a pasar nada que el Padre no haya establecido. Gloria al nombre de Jesús. Con estos vaporones que se están viviendo, confíe con más razón en Dios. Si llegara a pasar, como está pasando en algunas partes del mundo, en una parte de África y por ahí incluso en Israel, en una ciudad donde nunca jamás había caído nieve, cayó nieve. Si fuera que el tiempo se pone anómalo como es propio de estos días finales y empieza a caer nieve para en nuestro lugar de habitación, para este continente, si hay frío, seguimos adorando a Dios o lo dejamos de adorar. Que no puedo hablar porque la lengua la tengo entumecida, se me va a romper si hablo. No, adoramos a Dios y si nos morimos en el acto, gloria a Dios, nos fuimos fríos pues. La mayoría de los muertos se van calientes. Lo que te quiero dejar claro es que el Dios Padre vela sobre ti. Si tú le recibiste de corazón, Él se inscribió en el libro de la vida. Él vela sobre ti. Él vela sobre ti, Él provee todas las cosas que Él considera que son necesarias para que tú logres el triunfo en esta tierra. Así que todas las circunstancias que te rodean no son extrañas para Dios. Dios las sabía de sobra que te iban a suceder. En los años 90, en los años 80, en los años 2000, en el 2023, Dios lo sabía, Dios lo sabe. Así que Él ha pensado, siempre ten esto en mente porque Satanás te va a robar y querer quitar esa imagen de que Dios no te ve como hijo. Ustedes les debe haber pasado porque todos pasamos por ese extravío, se llama la adolescencia. Por eso debemos los padres tener mayor entendimiento hacia el adolescente. Yo le voy a contar desde mi perspectiva, pero yo estoy seguro que por lo que he estudiado y lo que sé, que todos pasamos por allí. Porque en la adolescencia no tenemos experiencia, no tenemos ningún tipo de claridad mental. Nos debemos llevar mucho por los instintos y los impulsos y las hormonas que se están moviendo y muchas cosas que están pasando. Y sobre todo viene una idea fútil, muy sensible, muy imperceptible, pero que es letal, que nos trata de confundir de quiénes somos. Nos trata de confundir de quiénes somos. E incluso llegamos a pensar, yo no sé, ¿será que yo no soy hijo de mi mamá? ¿Será que yo no soy hijo de mi papá? Porque así decimos, mi papá, mi mamá, pero no soy hijo. Porque mi papá tiene el pelo blanco y yo lo tengo negro. Pero él no sabe que el papá tiene 80 años y ya tiene cana. Y por ahí empieza a sacar cosas. La narizota de mi papá, yo tengo la naricita. Y empieza la gente a confundirse en la adolescencia. Y ahora el boom no es ese. Será el boom de cuando nosotros estábamos, esta generación que tenemos 45 años para adelante, 45, 48. Pero la generación de ahorita, el boom es, y los adolescentes lo saben de sobra, es ¿qué sexualidad tiene? ¿Qué sexualidad eres? Tú tienes ahí, te ves en el espejo sin ropa y te ves algo allí que cuelga, pero tú no eres así. Tú puedes hacer asado, tú puedes ser sancochado, tú puedes ser fritado. Y trata el enemigo, aprovechándose de la inexperiencia y de la multitud de sugerencias diabólicas que hay, de tergiversar la identidad de esa persona. Para relacionarse con Dios siempre es necesario saber quién eres tú. Y entre las cosas extraordinarias que tú eres un hijo
de Dios. De carácter masculino si eres hombre y de carácter femenino si eres mujer. De ahí para adelante son inventos del diablo y del hombre, que siempre han traído los juicios de Dios sobre la tierra, y por eso en este tiempo se van a multiplicar. Las grandes naciones del mundo la están aprobando y todos están apoyando de todo tipo de filosofía, que sí, el ser humano puede ser lo que quiera ser, lo que él piense que él es. Si él considera que es una iguana, se pone un rabo guindando y se empieza a arrastrar por la tierra y todo el mundo tiene que conocer, es una iguana. Es una iguana, cuidado, no pises a la iguana. Le damos una sola pata y lo levantamos. No. Nosotros no usamos la violencia de ningún tipo. Pero si alguien se piensa que es un perro, un gato, que es un hombre mujer, que es una mujer hombre, que es una mariposa, que es un palo, esas son ideas diabólicas. El hombre fue creado por Dios y el hombre es hombre o mujer. No hay forma de que hayan otras ideas de esto. Hay muchas ideas, pero no, ninguna procede. Ninguna procede de Dios. Dios, cuando creó al hombre y también creó a la mujer. Y le dio rasgos distintivos y diferentes, no solamente en su parte física, sino en su parte interna también física, pero en la parte almática. El alma de una mujer no se parece al alma de un hombre. Aparte que son diferentes por los individuos que son, en su naturaleza cada uno es diferente. De hecho, ¿quién tiene mayor sensibilidad hacia la voz de Dios? ¿Hombres o mujeres? El varón lo dice viendo a la mujer allá que está sentadita. La mujer. La mujer tiene mayor sensibilidad. Por eso es que cuando Dios le habla a María, ¿se acuerdan? Si le hubiese hablado primero a José, se mete en un lío. Dios siempre se entiende con los hombres cuando se trata de una familia, pero aquí demostró con creces lo que trató de decirle, cómo Dios trajo a su hijo a la tierra. ¿Con quién debía haber hablado Dios según los diseños de la Biblia? ¿Con quién? ¿Con el hombre o con la mujer? Con el hombre. ¿Pero con quién fue que habló? Con la mujer. Con la mujer. Con él se entendió, el ángel fue enviado a la mujer y le dijo a la mujer: mujer, fuiste escogida para traer el unigénito hijo de Dios, y esto no lo va a hacer hombre alguno, no te preocupes por eso, eso es obra del Espíritu Santo. Ella quedó allí, no entendió ni una papa, pero dijo: hágase tu voluntad, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno. Eso se llama confianza. Si Dios te dice que te van a operar y todo está en la mesa, y todo, vino el médico traído de Australia que estaba por allá viendo las koalas, y ahora vino porque te va a operar y todo está al lado de la mejor clínica, te vienen a buscar una ambulancia con aire acondicionado y un plasma para ver estrellas, y tú pusiste a orar y Dios te dice: no te operes. ¿Qué haces tú? Un hombre y una mujer que confía en Dios no se opera. Pero si no confía en Dios, no, yo estoy viendo mi plasma, Señor, las estrellas, deja de hablar, que quiero que ya viene el australiano que me va a operar. No quieren oír a Dios. No sabe él, no sabe ella, que Dios como padre quiere prolongarle la vida y esa operación la va a matar. Y ella no sabe, él no sabe. Pero como habló con el padre y el padre se comunica, le está diciendo lo que es su voluntad. Pero como no confía en Dios, no hace la voluntad de Dios. El que ama a Dios hace la voluntad de Dios, de su Padre. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de su Padre? Nosotros conocíamos cuál era la voluntad de nuestro Padre cuando llegaba a las 4 de la tarde para las 5 con su bolsa de pan, en una bolsita plástica, la bolsa de pan en los papeles esos de marrones, de papel como tal, y traía en un envase. Nosotros siempre veíamos desde la plaza que traía en la otra bolsa 2 litros de chicha y 2 litros de leche. Yo creo que la mayoría de esta generación como que somos igual. Pero como yo sabía que si no estaba en mi casa no participaba de ese banquete, yo corría por allá atrás y me metí, me medio bañaba y me asomaba ahí. Yo conocía la voluntad de mi padre, pero no la hacía, lo engañaba. Pero cuando mi padre me veía ahí, incluso si no me veía, me llamaba y nos servía a todos por igual. Y eso nos dio una buena imagen de un padre, porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre. La cuestión es hacerla. ¿Usted hace la voluntad de su Padre? ¿Tu Padre quiere que tú odies a alguien? Entonces, ¿por qué algunos tienen rencor hacia otros y hacia personas cercanas? Sí, te hizo un mal fuerte, te ultrajó, te mintió, te engañó, te hizo cualquier cantidad de cosas, pero como estás hablando con el grande de los grandes, mejor es el perdón que el odio. Amén. Mejor es la humildad que el orgullo. Aleluya. Mejor es buscar a Dios que apartarse de Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque si un hijo quiere agradar al Padre, ¿qué va a hacer? La voluntad del Padre.
Y aquí está, el Señor oyó la voz que el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que usted yo hoy debiera honrar al Padre, saber cuál es su voluntad y hacerla, para que Dios esté contento con lo que yo estoy haciendo y esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Pero si yo hago lo contrario, primero y principal, recibo yo un daño, yo porque estoy pasando los principios, y luego Dios, aunque me ama mucho, no puede hacer mucho por mí. Una persona que se mete en un lugar donde hemos visto que algunos se han metido, por ejemplo, alguien sabe que no es la voluntad de Dios que vaya a una discoteca donde la gente se quita la ropa y donde hay drogas y locuras, pero hay una oferta para una joven adolescente y le están diciendo, y él le dice a su mamá: mamá, yo voy a ver que mi amiga que tú siempre me dejabas allá, porque vamos a hacer unas tareas muy grandes y vamos a estar toda la noche, me voy a quedar allá. Es mentira, ella va a ir para la discoteca en la noche. Ella sabe lo que Dios ha dicho y cuál es la voluntad de su Padre, que no visite esos lugares, porque Él sabe de sobra que ahí hay muchos males. Ella engañó al Padre. Ella no sabía que por no hacer la voluntad del Padre estaba en un lugar que no debía estar. Y se formó una balacera, y el primero que le dan el disparo, la primera que le dan el disparo, es la que estaba allí, que no debió haber estado, porque Satanás agarra esa bala y la dirige a la cabeza de la persona que sabe que Dios tiene propósitos y planes con ellos. Pero ¿por qué los hay afuera de base? No están haciendo la voluntad de Dios el Padre. No es que estamos diciendo que compartir X o Y o Z es malo. No, es que todo lo que tú hagas, lo hagas para agradar al Padre. Aleluya. Vas a una playa, gloria al Señor, para agradar al Padre. Amén. Te bañas, que es agradable la arena, agradable el agua, agradable todo, pero tú sabes lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Si haces algunas cosas que no convienen, te llenas de pecado, de maldad, te atrofias tu vida, y sencillamente el Padre ya te está viendo como un hijo en desobediencia. Y los hijos en desobediencia, ¿qué acarrean? Castigo. El castigo de Dios no es para matarnos, como decía en la enseñanza del domingo pasado, sino para darnos carácter. Es posible que alguien esté siendo disciplinado por Dios en una prueba difícil que está pasando, es para crearle carácter. Se fue la esposa, se fue el hijo, se fue la casa, se fueron los bienes, hubo un despido. ¿Para qué? Para crear carácter. Si eres hijo de Dios, es para crear carácter. Si no lo ves así, vas a creer que alguien obró de manera mala contra ti, de manera voluntariosa contra ti, alguien te hizo una mala pasada, tú tienes que desquitártela, viene la venganza y entras en otra trama de otro padre, del padre de las tinieblas. Que también el vivaracho se reclama este título. Él se reclama este título y para muchos se lo hace ver así. Él no engendra nada. Él lo que hace es sencillamente eclipsar, confundir, atrofiar, mezclar, y de esto saca siempre provecho. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es mi Padre? Dios, Jehová, Jesucristo es tu hermano mayor, el Espíritu Santo es tu guía. Si lo hacemos así, entonces Satanás no puede reclamarnos como hijo. Pero les voy a decir la verdad, y con esto concluyo entre las cosas que te he dicho. Si yo obedezco al Padre de acuerdo a la palabra, tengo naturaleza del Padre de arriba. Si yo desobedezco al Padre y empiezo a hacer lo contrario, entonces mi naturaleza está por acá abajo. Si yo en vez de amar odio, ¿a quién me parezco? ¿Al Padre del cielo o al Padre de abajo? Padre de las tinieblas. Si yo soy egoísta, hablador, burlón y todos los pecados que se describen en la Biblia, ¿a quién me parezco? ¿A Dios el Padre? Al enemigo. Algunos dicen por ahí al patapelúa, al innombrable, al patrañoso, al que no friega, al vivaracho, dice el diseño. Cada quien le da su título y tienes múltiples, pero él es conocido como Satanás, Diablo, Belcebú, la serpiente antigua, el dragón. Todos estos títulos son feos, pero debo decirte, si tú desobedeces a Dios y vives una vida de pecado y de maldad, Él es tu Padre. Jesús se lo dijo a los judíos que tenían una religión, la religión más poderosa de la tierra de esos tiempos, era el judaísmo. Y ustedes son de vuestro padre, el diablo. Título que también fue extraordinario, porque no sabíamos que Satanás podía ser padre de alguien, pero sí lo es. Porque él siempre eclipsa las ideas de Dios y las impone en su reino de tinieblas. Hay personas que por muy bien que se conduzcan, si tienen odio en su corazón y lo practican con alevosía y premeditación, eso es más complejo todavía. Entonces tienen el carácter del enemigo y lo están desarrollando. Una persona así va a ir al cielo donde mora el Padre de las luces, ni que llore.
Entonces que Dios nos ayude y sepamos que lo que estamos haciendo está diciendo mi grado de confianza y a quién yo pertenezco como hijo. Fuimos a corregirme, ¿para qué corrijas, pastor, a esos muchachos? Yo corrijo a los míos, a los demás no, porque los míos tienen mi naturaleza y yo tengo mi responsabilidad sobre ellos. Dios corrige a sus hijos, disciplina a sus hijos, y los que caen en juicio y perecen bajo cosas raras que pasan en la tierra es porque sencillamente fueron enjuiciados y vino la ira de Dios sobre ellos. No somos hijos de ira, dice la Escritura, sino que somos hijos de consolación. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Quedó pendiente, no se preocupe, la figura de Dios como Hijo, Jesucristo, y la figura de Dios, el Espíritu Santo, que ahora está entre nosotros. Traté de hablar un poco del Padre, pero como se trata de ellos, lo mucho que digamos o lo poco nunca será suficiente, porque estamos hablando de Dios. Pero con esto último cierro, que Dios es nuestro Padre y debemos hacer su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa y buena mañana que nos regala. Gracias porque hemos abierto este lugar para tu adoración. Hemos pregonado tu palabra tratando de que el hombre entienda cuál es tu voluntad, Padre. Y en verdad todo el que ha venido acá que quiera acercarse a ti, oh Dios, te recibe y te concilia como Padre. Puede ser abrazado y tocado por ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú velas sobre nosotros. Porque no estamos solos en este globo terráqueo. No estamos solos en esta vida, Señor. Gracias. Porque queremos tener grado de confianza que te agraden, Señor. Yo sé que tú quieres que confiemos en ti. Es más, todo lo que tú has dicho y hecho desde el antiguo hasta el nuevo, hasta nuestros días, es para que crezca en nosotros la confianza. Por eso es triste cuando alguien que debiera confiar tanto en ti tiene miedo. El padre le dice: arrójate, y no se arroja, aunque sabe que su padre está allí con los brazos extendidos, porque no tiene confianza. ¿Y cómo se produce la confianza si no hay un corazón rendido a ti? ¿Cómo se produce la confianza si no hay un corazón que se entrega a ti? Señor, aquí estamos. Ayúdanos, por favor, Padre. Así como el Padre perfecciona la mano de sus hijos para la labor que le está enseñando, así, Señor, enséñanos. Toma nuestras manos, toma nuestras mentes, toma nuestros pies, toma nuestras vidas, Señor, toma nuestro corazón. Exprímelo como una esponja y saca todas las aguas sucias que se hayan metido. Porque tú como Padre sabes de sobra que los que son felices en esta tierra y logran sus objetivos son los que conocen la voluntad. Tu Hijo Jesucristo, el principal, el unigénito, siempre decía: es necesario hacer la voluntad de mi Padre. En esto yo examino y veo cuál es la voluntad de mi Padre para hacerla. Porque se presentan las ofertas, los caminos, se presentan las encrucijadas. Pero en uno de esos caminos señalados está la voluntad del Padre. No en todos, en uno. Nos toca discernir y decir: ¿cómo haría el Padre? ¿Cómo yo agradaría al Padre con esto? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir poniendo excelencia en nuestro servicio a ti. Ayúdanos, Padre, a comportarnos como hijos, que hagamos siempre tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos pidiéndote ayuda, Señor, porque tú lo sabes todos, tú lo puedes todo. Y tu Hijo Jesucristo, que pasó por esta tierra, nos comprende, sabe lo que estamos pasando. Si alguien está atajado por alguna noticia que se le dio, si alguien está confundido porque no ve qué decisión tomar en un negocio, en un viaje, en la familia, Señor, ayúdala. Señor, ayúdalos. Si hay alguna señalización médica de enfermedad que puede entenderse de algo grave según el hombre, ayuda a ese hombre.